pensamos dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Yo soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Estados Unidos. Estos son los hechos. Hay preocupación en el sistema financiero tradicional y entre diferentes actores políticos a nivel mundial por la criptomoneda de Facebook, Libra. En una audiencia ante el Comité Financiero del Senado de los Estados Unidos, la compañía de Mark Zuckerberg tuvo que encarar las críticas de varios congresistas que advirtieron sobre los riesgos del proyecto tras los escándalos de filtración de datos en los que ha estado envuelta la red social. El gigante tecnológico aseguró que no ofrecerá su moneda hasta que cumpla con todas las regulaciones. Senator, what I heard from Lo que escuché del presidente Powell, del secretario Mnuchin y de muchos otros es que hubo una preocupación legítima que surgió de Libra y me comprometeré nuevamente a hacer lo que sea necesario para hacer frente a estos interesados. Y si esas inquietudes no se abordan y si el regulado, la supervisión no es apropiada, entonces no lanzaremos hasta que lo sea. Tras los escándalos de Facebook por fallas en la privacidad de los datos de sus usuarios, la compañía está preparada para garantizar la seguridad en este espacio criptográfico. ¿Puede convertirse la Libra de Facebook en un problema de seguridad internacional? ¿Qué beneficios traería esta criptomoneda para la vida financiera de los millones de usuarios de la red social? ¿Qué acciones deben tomar las potencias mundiales frente a la llegada de Libra? ¿Las criptomonedas deberían estar sujetas a las mismas reglas y obligaciones del sistema monetario convencional? Es lo que precisamente vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, presentó su proyecto de criptomoneda. Se trata de la Libra, una moneda digital basada en blockchain que permitirá a los usuarios realizar pagos a través de plataformas digitales como Messenger y WhatsApp. La iniciativa busca que más de 1.000 millones de personas de todo el mundo que no acceden a bancos se puedan contar con servicios comerciales y financieros online. En un intento por expandirse más allá de las redes sociales y entrar en el comercio por Internet y las transacciones globales, Facebook lanzó Libra, una criptomoneda basada en blockchain que permitirá a los usuarios realizar pagos a través de las plataformas digitales. Facebook también ha creado una filial llamada Calibra que ofrecerá carteras digitales para ahorrar, transferir y gastar criptomonedas Libra. Lo que quieren es facilitar justamente el acceso a cuentas, al acceso a tener una entidad financiera para cada uno de los ciudadanos. La criptomoneda de Facebook y la billetera digital están respaldadas por más de 100 compañías financieras, entre ellas Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay, Uber y Vodafone. Asimismo, Calibra trabajará como una aplicación independiente de la red social y estará disponible en Google Play y App Store. Calibra además estará conectada con las plataformas de mensajería de Facebook Messenger y WhatsApp, que ya cuentan con más de 1.000 millones de usuarios. Sin duda alguna, Facebook quiere revolucionar las finanzas en el campo digital y competir con Bitcoin y otras criptomonedas. El lanzamiento de Libra está previsto para 2020. Los directivos de Libra aseguran que la iniciativa busca que más de 1.000 millones de personas de todo el mundo que no acceden a bancos puedan contar con servicios comerciales y financieros en línea. El problema va a ser para todas las empresas de remesas que a corto plazo van a desaparecer, mientras que la gente empieza a acostumbrarse al servicio que está ofreciendo Libra. Creo que van a ver las ventajas para ellos al nivel económico de utilizar estas plataformas. La compañía tiene grandes planes para Libra, pero las preocupaciones sobre la privacidad de los consumidores o las barreras normativas pueden plantear obstáculos significativos según Reuters y analistas. Durante una audiencia de más de 2 horas, Facebook defendió su moneda virtual ante el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos. El gigante tecnológico aseguró que su propuesta facilitaría las transferencias internacionales, mientras varios senadores advirtieron sobre los riesgos del plan tras errores en la gestión de la privacidad y protección de datos. El Senado de Estados Unidos indagó el martes si se puede confiar en Facebook para operar la criptomoneda Libra, que la compañía planea lanzar en 2020. Los legisladores se sumaron a las críticas que ha recibido el proyecto. Facebook defiende Libra como una forma de recortar costos y facilitar las transferencias internacionales. El lunes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió contra el mal uso de Libra, una vez que Facebook obtuviera la aprobación del regulador.
Senator, what I heard from Lo que escuché del presidente Powell, del secretario Mnuchin y de muchos otros es que hubo una preocupación legítima que surgió de Libra y me comprometeré nuevamente a hacer lo que sea necesario para hacer frente a estos interesados. Y si esas inquietudes no se abordan y si el regulado, la supervisión no es apropiada, entonces no lanzaremos hasta que lo sea. oversight is not appropriate, then we will not launch until it is. En una audiencia de más de 2 horas, Marcus aseguró al Comité Bancario del Senado que cumplirá todas las regulaciones para evitar lavado de dinero y actividades criminales. Varios senadores advirtieron sobre los riesgos del plan y se preguntaron si se puede confiar en Facebook, tras una serie de errores en la plataforma en la gestión de privacidad y protección de datos. Algunos legisladores se preguntaron si la plataforma va a cumplir con su compromiso de no mezclar los datos de Libra con los de la red social y de los anuncios segmentados. Invitamos desde ya a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La pregunta de hoy es, ¿cree que es confiable la criptomoneda que lanzará Facebook tras los escándalos de filtración de datos de los usuarios de esta red social? Lo pueden hacer con el numeral #SunFacebook. A debatir este tema, saludo en nuestro Centro Internacional de Noticias a Philippe Bola, es el coordinador de Token Partner, Cámara de Comercio Blockchain, además analista político. En Valencia, España, nos acompaña Marc Vidal, analista en Nueva Economía, consultor en transformación y estrategia digital. Y desde Nueva York nos acompaña Enrique Arbeláez, cofundador de 100 Plus, experto en inteligencia artificial y Big Data, especialista además en mercadeo. A todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Voy a comenzar con nuestro invitado aquí en estudio, es Philippe Bola. Lo que propone Facebook, Libra, ¿es mucho más que una criptomoneda? Muy buenas noches, Carlos. Lo que está pasando aquí es un problema geopolítico. Estamos mirando, primero, no es Facebook, se trata de un consorcio. Facebook no está sacando Libra, está sacando Calibra, que va a ser la billetera, que es aún más polémico. Es decir, que la criptomoneda que está sacando un consorcio en este momento de 28 empresas y algunas ONGs y universidades, es ahí donde está el peligro, porque vemos que es una unión sagrada donde se están encontrando multinacional poderosísimas. Por ejemplo, nombrándolas, Uber. Uber vemos que es el batallón de abogados más grande del mundo. Al nivel del sistema de pagos, estamos hablando de Visa, Mastercard. Al nivel de plataformas de comercio electrónico, estamos hablando de Mercado Libre, de PayU, de otros, de ¿cómo se llama?, de Booking. Estamos hablando justamente de 100 empresas al finalizar el proyecto que están más fuertes que cualquier Estado. Entonces, ¿cómo justamente un Estado puede luchar? Poner los abogados, imagínense un país como Colombia u otros, un derecho a petición de todos esos abogados, colapsa el país. Entonces es una cosa impresionantísima porque justamente para los apasionados de criptomonedas es una criptomoneda que están lanzando. ¿Cómo lo ve Marc Vidal? Nos acompaña desde Valencia, España. ¿Qué hay detrás de esto que propone Facebook con este grupo de 28 empresas por ahora, pero que al final del proyecto, como dice el señor Bola, serán 100 empresas a nivel mundial? A ver, lo que busca Facebook es un nuevo modelo de negocio que además, sobre todo, engrase los que ya tiene o los que prevé. Hasta la fecha, Facebook se dedicaba a ir deprisa y destruir todo lo que se encontraba por delante y ahora, en teoría, han planteado ir deprisa y construir algo que era algo que no hacían hasta la fecha. El problema de que Facebook pueda estar convirtiendo o no en una señal de aviso para el sector financiero mundial, eso ya lo veremos, porque tampoco el hecho de que haya tantas empresas y que sean empresas que han estado siempre al paraguas y al amparo de la economía tradicional, bueno, empresas como Mastercard o Visa pues están ahí desde siempre y con el sistema financiero trabajando codo con codo, que ahora se alíen con alguien que dice que va a crear una criptomoneda. Lo primero es que una criptomoneda tiene un punto de anonimato, ¿no? O por lo menos funciona desde aspectos criptográficos que no solo o no van a plantearlo así, porque en el momento en que ya aparecen organismos que funcionan habitualmente con el sistema financiero tradicional, pongo en duda que sea tan criptomonográfico o criptográfico, como se quiera llamar. Lo que me preocupa más a mí, en base a lo que Facebook plantea, es que sea Facebook. O sea, si fuese otro, a lo mejor me preocuparía menos, pero que sea Facebook alguien que ha vulnerado sistemáticamente todo lo que se ha encontrado por delante, todos los elementos de privacidad, todos nuestros elementos de seguridad con respecto a lo que hacíamos en su red social, que sean ellos los que vayan a manejar a 1.200 millones de personas con respecto a la capacidad de acceder a esa criptomoneda, me preocupa muchísimo.
Enrique Arbeláez, desde Nueva York, ¿cómo lo ve? ¿Qué cree que hay detrás de este proyecto que ya anunció Facebook de la mano de varias empresas, pero que han dicho también ante el Senado de los Estados Unidos que no arrancará hasta que cumpla con todas las regulaciones? A mí me parece fascinante y me entusiasma porque en realidad va a revolcar los mercados financieros como los conocemos y yo veo más oportunidades de lo que me preocupa. Al final del día, cuando hablas de tenerle confianza a un gobierno en términos de las monedas, ¿qué ha pasado con la valorización de la moneda venezolana? ¿Qué ha pasado cuando tú tienes todos sus activos que son susceptibles a un presidente electo y lo que pueda pasar políticamente? Podemos ver personas que todos los ahorros de sus vidas se han perdido por la volatilidad de monedas que ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil, ha pasado en Venezuela y es demasiado susceptible a simplemente que a un presidente, a un término de 4 años, 8 años, la criptomoneda como tal va a democratizar lo que significa las transacciones financieras, porque va a estar valorizada a nivel global y al mismo tiempo le va a dar acceso a millones y millones de personas que hoy en día no tienen bancos. Estamos hablando solamente en la India, por sí solo hay más de 225 millones de personas que no tienen cuentas bancarias. Esto inmediatamente le da acceso a personas en todo el mundo irrelevante de estrato social a que puedan tener acceso a poder hacer transacciones financieras, hacer negociaciones. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. ¿Hay retos? ¿Se requieren regulaciones? Absolutamente. Pero también hay que verlo desde el lado positivo de lo que esto puede tener para transformar el mundo también. Señor Bola, a Marc Vidal le preocupa el tema de seguridad por la experiencia con Facebook, todo el escándalo. No habrá problema de seguridad, dado que va a estar basado en blockchain y estamos hablando de empresas de tecnología que están administrando esto desde hace años y la criptografía está muy segura. Lo que me preocupa es lo que dice Enrique. Es decir, obviamente no confiamos en gobiernos. Es decir, pero cada 4 años, cada 5 años o 7 años podemos revocarlos. Aquí no, este consorcio va a decidir por nosotros mismos. Bueno, en Venezuela no. Dentro de poco va a salir, ya seamos claros. Pero a lo que vemos es que en este momento, pero la población puede estar en contra. Aquí, ¿contra quién? No hay oficina, no hay nada. Es decir, que ellos van a definir las reglas del juego. Sí. Y eso es el peligro. Es decir, que este consorcio de 100 empresas van a decidir justamente si sube, si baja, si mañana desaparece el dólar, porque ellos van a tener una canasta de monedas. En esta canasta está el dólar, pero pueden decir, no, el dólar no, ya no. Y la política de Estados Unidos no nos interesa, entonces vamos a apostar al Bitcoin, por ejemplo. Entonces, una cripto o el oro o la plata, lo que sea. Es decir, que van a controlar justamente la economía mundial. Obviamente el sector bancario tradicional ya se quebró, ya lo sabemos, la gente no tenía confianza, pero teníamos confianza en nuestros bancos centrales. Aquí los bancos centrales están asustados, por eso el encuentro del G7. No tanto voy a hablar de Estados Unidos, voy a hablar de Europa. Sí. Vemos que David Marcus, el que estaba justamente hablando, es un francés, nació en París. Entonces, un parisino ya justamente tomando la batuta de esta criptomoneda. Entonces, la ventaja es que sus discursos en francés los entendemos muy bien. Y lo que vemos es que están justamente diciendo, hay una falla a nivel de Estado, hay gente que están desbancarizados. No se preocupen, nosotros nos ocupamos de ustedes. Esta película Wall-E, o sea que 1984 de Orwell, es decir, el gran hermano que va a decir, a ustedes les voy a dar lo mejor. Además, con el profiling y con este manejo de datos que asusta a todo el mundo, ellos pueden decir, justamente vamos a apoyar tal persona o no tal persona. Pueden mover políticos, porque tienen todos los datos sobre todos. Lo vimos con Cambridge Analytica, lo vimos con la utilización de WhatsApp, justamente en Brasil, con Bolsonaro. Ellos pueden manejar estados, pueden manejar la opinión pública. Y eso es un peligro, porque ahorita ya viene a ser un estado porque tienen la moneda. Lo que les falta es armas, pero con sus satélites no sabemos. Es decir, tienen arma económica, que es la arma poderosa. La tiene, es decir, más fuerte que cualquier Estado. Mark Zuckerberg llega en Francia, el presidente lo recibe de una. Tal cual, es decir, vino 2 veces este año, ya la gente tapete rojo. Viene aquí en cualquier país de América Latina, bueno, excepto Venezuela, obviamente, lo reciben igual, de esta manera. Entonces, es decir, que es un supraestado, pero como digo, no es solamente Facebook. Esta filosofía de Facebook que pero compartía con las 100 más grandes empresas a nivel mundial. Ahora, a Marc Vidal, en España. Sí, yo es que estoy como en medio. Sí, o sea, por un lado, a mí me preocupa que sea Facebook. O sea, no tanto el hecho de que se genere una criptomoneda desde el punto de vista global. De hecho, ya la tenemos, el Bitcoin es eso, y otras, ¿no? El tema, incluso, a mí lo que me preocupa es que sea una empresa como Facebook que ha asaltado flagrantemente todos los derechos de sus usuarios, de sus clientes y de lo que somos y podemos ser a nivel socioeconómico. Eso por un lado, es decir, Facebook
me preocupa. Por otro lado, evidentemente, considero que no es una mala noticia, todo lo contrario. El tema de que tengamos descentralizado el sistema monetario internacional no es una mala idea. De hecho, va a llegar esa capacidad monetaria a mucha gente que hasta ahora pues entrar en el sistema bancario le es muy difícil. De incluso este hecho es el primer tic-tac clarísimo del que realmente están muy asustados todo el sistema financiero mundial. Es normal porque igual que se han descentralizado otros productos que había en el mundo, ¿no? Y que hoy en día pues están gestionados por las empresas más grandes de ese nuevo sector desde el punto de vista de servicios, hablamos de taxis, hablamos de hoteles, hablamos de cine, hablamos de muchísimas cosas, pues vamos a hablar de monedas también. Lo que darle un papel a esta criptomoneda, que sigo poniéndola un poquito entre comillas porque está como ya muy regulada desde el principio o incorpora demasiados agentes del sistema tradicional, la pongo un poquito entre comillas, parece más una especie de billetera que no una propia moneda. En todo caso es un juego entre todo eso, pero lo que me preocupa o lo que sería realmente interesante es que cuando este sistema se ponga en marcha o cuando se ponga en marcha se le da como un papel o se da un hecho de moneda independiente que no se va a regir por sistemas políticos mundiales o por lo menos no le van a afectar. Hombre, para eso en teoría tenemos incluso el oro. El oro ha funcionado de una manera similar, ha estado bastante desregularizado durante mucho tiempo con respecto a los sistemas de divisas, pero lo interesante, ya le digo, es que por un lado que sea Facebook es preocupante porque ha demostrado que se deja utilizar para diferentes intereses y por qué no lo va a hacer aquí. Es más, cuando Facebook le dijo, oye, tú la publicidad, los datos que tienes en Instagram no los uses, los de WhatsApp no los uses, y es evidente que los usa, los mezcla y los interfiere. Y eso es más que probable que también lo haga en este caso. Pero por otro lado, es una buena noticia porque probablemente el sistema financiero, tal y como lo conocemos, ha empezado a decir adiós y empieza a darle un hola a un sistema nuevo en el que el ciudadano, el usuario, va a ser el centro de la cadena de valor del sistema monetario mundial. Enrique Arbeláez, en Nueva York, el señor Bolá decía, por ejemplo, que le preocupa que sea ese grupo de compañías las que establezcan las reglas del juego. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿puede ser que un día, por ejemplo, se desplome en un escenario que ya esté funcionando, que ya todo esté en marcha con Libra, se desplome esta criptomoneda y todo el mundo pierda? ¿Eso podría pasar? Todo en la vida podría pasar, pero ¿a quién le confías más? ¿Le confías a los bancos tradicionales y a los bancos centrales que hemos tenido históricamente? ¿Qué pasó en el 2008? ¿Qué pasó en el 2008 cuando los bancos tradicionales con los cuales habíamos confiado toda la vida se cayeron y trajeron abajo la economía global? Gobiernos, ¿confías en gobiernos? Hemos tenido muchos ejemplos para darnos cuenta que ese no es el caso. Estas compañías son las compañías de mayor vanguardia tecnológica. Entonces, también cuando estamos hablando de criptomonedas, las que han sido exitosas como un Bitcoin, como un Ethereum, han empezado desde cero. Son compañías tecnológicamente que no tenían ningún tipo de esqueleto financiero para poder subsistir. Y hoy en día llegaron a cierto nivel de éxito. Estas otras 100 compañías de las que habla son las compañías que tecnológicamente hablando tienen el mayor nivel de músculo y de fortaleza para poder tener los mejores cerebros y los mejores ingenieros detrás de generar esa economía, ese potencial tecnológico. Y adicionalmente, estás hablando de compañías, Facebook por sí solo tiene una valorización de mercado casi que llega a los 100 billones de dólares. Mientras que las compañías como un Bitcoin ni siquiera tenían una valorización de cero detrás de ellas para poder comenzar en ese proceso. Entonces, la pregunta fundamentalmente es, si no ellos, entonces ¿quiénes? Y obviamente hay que tener una balanza, que se necesitan regulaciones, absolutamente se necesitan, y que tenemos que ver cómo va a ser, obviamente, las implicaciones que esto va a tener para todos los mercados financieros, definitivamente, pero que se avecinan unos momentos muy interesantes. Claro que sí, y yo creo que podría traer esto muchísimo más bien que mal. La cuestión es que tenga regulaciones. Quería hacerte una pregunta. Justamente tú hablaste de los bancos privados que justamente quebraron, pero fueron los bancos centrales que los respaldaron. Ellos justamente, los estados, estuvieron para salvar este ecosistema. Lo que vemos es que una compañía como Facebook decide que tal país, tomando el tema de Venezuela, es un país no viable, le cierra la cuenta, le cierra el robinete a todos los ciudadanos. Es distinto, que aquí justamente ellos pueden tener una influencia tenaz, es decir, diciendo este país no es válido, no lo respaldamos, no está en la filosofía que nosotros, la mejor mundo utópico que estamos mirando. Por ejemplo, si miramos otro señor que es Bill Gates con su fundación, ¿de dónde viene la gente de la fundación Bill Gates? Viene de Monsanto. O sea que muchos no comparten esas ideas. ¿De dónde vienen esos 100 empresarios? Muchos no comparten. Entonces pueden decidir justamente del bienestar de varios pueblos. Eso es el peligro, que antes justamente un banco privado no lo podía hacer. Es decir, el poder en una sola mano.
A ver, una cosa, exceptuando Venezuela y algún país más, la mayoría de los dirigentes en los países son votados de forma democrática y libre, y estos países ponen en marcha diferentes procesos para elegir los dirigentes de los bancos centrales. Es decir, bancos centrales que al final lo que hacen es establecer unas normas al sistema financiero tradicional. Yo prefiero, de momento, elegir democráticamente quién va a decidir la política socioeconómica en mi país, y si puede ser en términos globales, interpaíses, como podría ser la Unión Europea, ¿no? Eso por un lado. Entonces, que esto esté en manos de gente que va a estar totalmente exenta de esos intereses, pues me preocupa, porque yo no los habré votado, y la verdad me preocupa que esta gente rija, especialmente algunos de ellos, rijan algunas cosas por intereses que son puramente, a veces individuales, a veces corporativos o a veces empresariales, no por el derecho que tenemos todos de elegirlos. Además, me suena rarísimo el hecho de que alguien procure o estimule el concepto de regular las criptomonedas. Las criptomonedas de origen, el blockchain como tal, tiene un punto de desregulación absoluto, o sea, de falta de una serie de normas legales que establezcan unos límites, porque en el momento que lo limitamos lo convertimos en una especie de moneda tradicional, ya que la incorporamos en un sistema que tiene reglas, y esas reglas rigen las divisas del mundo. Por eso el oro, aun estar desregulado, se rige en un mercado que le permite tener un valor u otro como refugio muchas veces. Entonces, me sorprende, para mí es un cierto punto de incoherencia el querer regular algo que es irregulable o que nace para que no esté regulado, por lo menos en los principios que nosotros conocemos como reglas. Y por otro lado, fundamentalmente, es que a mí me preocupa mucho que quien rija tarde o temprano el destino o el interés por unas divisas y el uso económico de todo el mundo se rija básicamente por la puesta en marcha de esta criptomoneda por el grupo de empresas que ya lo han establecido, y no podamos decir nada de ello. Es las compras o no las compras, y muchas veces, como pasa ahora con Facebook o como pasa con toda su corporación, que o estás en Facebook o no estás en otra serie de aplicaciones, pues o estás con la moneda que Facebook va a poner en marcha o no vas a poder comprar en muchísimos sitios, y eso es preocupante. Creo que la gran mayoría de los ciudadanos, por ejemplo, utiliza WhatsApp. Sí, es decir, que el problema es justamente se va a masificar. Como digo, hay que diferenciar dos cosas. ¿Sí? El Libra, que es la criptomoneda, que creo que todo el mundo está de acuerdo, hasta el Fondo Monetario Internacional quiere crear su propio, hay estados que van a crear sus propias criptomonedas, y Calibra. Calibra, que va a autorizar servicios financieros, servicios de préstamos. Entonces, le están prestando a un político, imagínense. Esto sí es realmente una novedad. Eso es una novedad. Sí. Es decir, que ya están justamente compitiendo directamente con el tema de remesas. Lo vimos justamente con PayPal, que acaba de sacar justamente Zoom con X, que es un servicio justamente para apoyar el tema de remesas. Y si usted está hablando de Venezuela, vemos que es un país que está necesitando bastante esto para sobrevivir. Entonces, vemos que en este momento lo que está ofreciendo Facebook, aquí es Facebook, Calibra es Facebook, no es el consorcio Libra. Facebook está justamente, van a manipular, es decir, que van a decidir a quién le presta, a quién le ayuda, y además, como son medios de comunicación, en este momento el primer medio de comunicación en varios países es la comunicación que tenemos por WhatsApp, por Facebook. Entonces la gente se deja influenciar por estas noticias, falsas o no falsas, como sea, información aumentada, yo llamaría. Entonces eso es un peligro, es decir, que estamos dando a una persona un poder absoluto, que Bitcoin es muy chiquito, es decir, que Bitcoin es una comunidad de gente ciberactivista, ciberpunk o gente disruptivos, que aquí estamos, como dice usted, masivo. Es decir, que mañana la gente va a ser totalmente transparente en su WhatsApp, en su Instagram, en su Facebook y otros servicios que está comprando la compañía. Y además con las compañías anexas. Es decir, que aquí está manejando totalmente el tema del comercio electrónico. Una bancarización mundial, ¿pudiéramos llamar esto así? Tal cual, tal cual. Si miramos el Papers, justamente el libro blanco que ellos han puesto en línea, dice que hay mucha gente que no están bancarizadas, entonces gracias a eso lo va a ayudar. Lo que vemos es que creo que la pelea que hay en este momento en Europa y en Estados Unidos no les va a afectar tanto porque no es el mercado que quieren. El mercado es América Latina, parte de Asia y justamente África. Fíjese esto, en el marco de la cumbre de los ministros de finanzas del G7 en París, en Francia, pues se alertó sobre las implicaciones de Libra, la moneda virtual de Facebook. El ministro financiero francés aseguró que la criptomoneda necesita cumplir con los mismos requisitos y obligaciones que tienen los estados soberanos en el mundo para manejar sus monedas. Escuchemos lo que dijo. Creo que hay una necesidad de regulación, hay una necesidad de compromisos y obligaciones muy fuertes para ese proyecto, y por el momento creo que el proyecto Libra no cumple con los requisitos necesarios.
Tenemos estados, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, todos estados soberanos con monedas soberanas. El dólar, el euro, etcétera, están apegándose a algunos compromisos muy fuertes, a reglas bastante fuertes. No podemos aceptar tener una nueva moneda que tenga exactamente el mismo tipo de poder, sin el mismo tipo de reglas, sin el mismo tipo de compromisos y sin el mismo tipo de obligaciones. También el presidente Donald Trump criticó y expresó su desconfianza hacia las criptomonedas como Bitcoin y la recién anunciada Libra de Facebook. El presidente de los Estados Unidos exigió que las empresas busquen una carta bancaria y se sometan además a las regulaciones estadounidenses y mundiales si quieren convertirse en bancos. Los comentarios de Trump llegan inmediatamente después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera a los legisladores que el plan de Facebook para implementar su moneda digital no podía avanzar a menos que abordara las preocupaciones sobre la privacidad y el lavado de dinero y el lavado de activos. Es algo que preocupa al mundo. No soy un fanático del Bitcoin y otras criptomonedas que no son dinero y cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire. Los activos criptográficos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal, incluyendo el comercio de drogas y otras actividades ilegales. De forma similar, la moneda virtual de Facebook, Libra, tendrá poca importancia o fiabilidad. Si Facebook y otras empresas quieren convertirse en un banco, deben buscar una nueva carta bancaria y estar sujetas a todas las regulaciones bancarias, al igual que otros bancos, que lo hacen de forma nacional e internacional. Solo tenemos una moneda real en los Estados Unidos y es más fuerte que nunca, es la más fiable, es con mucho la moneda más dominante en el mundo y siempre seguirá siéndolo. Se llama el dólar de los Estados Unidos. Enrique Arbeláez, cofundador de 100 Plus en Nueva York. ¿Deberían las criptomonedas estar sujetas, sujetarse a las mismas reglas y obligaciones que el sistema monetario convencional como pretenden las potencias mundiales y por supuesto el presidente Donald Trump de los Estados Unidos? Ese es un dilema muy filosófico porque al final del día la criptomoneda nace de no tener que estar atada a regulaciones gubernamentales. Es a raíz de eso donde nacen los principios de Bitcoin. Pero al mismo tiempo yo creo que cuando estás hablando de algo tan masivo como Facebook, donde 2 billones de personas inmediatamente podrían utilizarla, yo creo que es necesario por las mismas razones que acabamos de escuchar. Marc Vidal, en España, ¿qué piensa? Es que el pobre, estamos como siempre, es una cosa que suelo tratar, y es que tenemos como siempre el problema que la tecnología es un problema, así es como se le acusa, la tecnología llega, no es optativa y irrumpe de manera disruptiva en nuestra vida. Libra apunta a algo que vamos a ver en muy poco tiempo, o sea, una divisa global, no sometida a los arbitrios de unos gobiernos, ni bancos, ni a los mercados financieros, que además han demostrado ser muy malos en su manejo durante mucho tiempo. El hecho de que el funcionamiento de estas monedas locales con valores equivalentes determinados por un sistema arbitrario ya cayó hace tiempo a lo absurdo, pues es algo que era insostenible hasta hace poco. Y esta moneda, al fin y al cabo, como idea es muy interesante y la tendrán que aceptar Trump y todos los sistemas. Pero tal vez el problema es que solo falta que otro actor más apto que Facebook dé un paso adelante y que ponga en marcha un sistema que, por ejemplo, pues si Facebook lo hace, seguramente no podamos esperar nada bueno. Señor Bola, ¿no le ve futuro uno cuando hay tanta preocupación en el presidente de los Estados Unidos y en representaciones de varias potencias? Estados Unidos siempre ha sido contra cualquier tipo de moneda. Lo vimos cuando el Fondo Monetario Internacional anteriormente creó ¿cómo se llama? Los DTS, droit de tirage especial, derecho de tirajes especiales, prohibió, no estaba de acuerdo y todo eso. Lo que vemos que aquí es justamente el más frustrado es el ministro francés Bruno Le Maire. Era alguien que era cripto escéptico y después, hace 1 año y medio, escribió una historia de amor a las criptomonedas, realmente al Bitcoin y a criptomonedas. Ni siquiera hablaba de criptoactivos. Francia se acaba de dotar de la ley la mejor al nivel de criptomonedas y de criptoactivos y para la creación de ICO, a través de la ley PAC y de la visado que tiene la autoridad monetaria francesa, la AMF. Y 3 días después que sale esto del visado, que todos estamos listos para que Francia sea una criptonación, sale lo de Facebook, sale lo de ese consorcio Libra. Entonces aquí justamente yo creo, es por eso que Bruno Le Maire convocó este G7 de los ministerios de finanzas en Francia para poder hablar de esto, porque justamente le tomó la batuta justamente a Zuckerberg con su consorcio. Vemos que los Estados Unidos ahora ya no pesan, es decir que son muy, ¿cómo se llama? Como los mamuts, muy lentos, totalmente lentos frente a las empresas privadas. Como digo, pero eso es bueno porque
porque le va a poner las pilas a los estados. Pero la contraparte es justamente este tema de, ¿cómo se llama?, de regulación de las criptos. Eso hay que ver tres cosas: regulación de las criptomonedas y regulación del mercado financiero y del mercado bancario. Como digo, hay que enfocarlo en el sector bancario. Va a ser un organismo de préstamo. Si yo presto, la persona es dependiente del préstamo que lo he hecho. Entonces, además, la ventaja es que ellos tienen un sistema, y lo sabemos, de chuzas global. Puedo saber quién es quién, qué está haciendo, cuál es su estado de salud y todo eso. Entonces, puedo hacer un préstamo más adecuado que cualquier banco. O sea que es una ventaja y un peligro, porque podemos excluir mucha gente diciendo, no, usted le voy a prestar. Vemos Amazon. Amazon tiene un sistema de préstamos en Estados Unidos que es horrible, a 25%. O sea que la gente que no tiene plata se está endeudando más. Parece un gota a gota. O sea que en este momento esas grandes multinacionales nos van a chupar más nuestro dinero y más nos están controlando. Y yo creo en los estados. Necesitamos, es decir, que obviamente podemos decir que ya sin estado la cosa va a estar desregulada, pero vemos aquí muchas profesiones en el sector del transporte a través de Uber, esas grandes compañías que es miembro del consorcio de regulación, crean nuevos empleos precarios. Entonces, lo que quieren realmente a corto plazo puede ser interesante, pero a largo plazo puede ser una catástrofe para la economía mundial. Ahora, Marc Vidal, esto que propone Facebook, la libra, ¿pudiera convertirse en un problema de seguridad internacional si no se regula? Sí, es que, claro, si no se regula, ¿qué quiere decir? ¿Cómo regulas una criptomoneda? Que el principio es no regularla, exactamente. Claro, o sea, además, yo es que lo que creo sinceramente es que los reguladores van a conseguir frenar, por ejemplo, la libra en los créditos hipotecarios, en los préstamos, en la compraventa de acciones, en aquello en lo que pueden activar resortes de defensa, ¿no? Pero otra cosa es que como negocio para transferencias pueda ser bastante operativo, y de hecho para el consumo directo puede ser interesante si Facebook es la vía gracias a ese consorcio. Pero de todos modos, esta divisa, entre comillas, funcionaría bien como medio de pago, pero yo no creo que sea un riesgo para el dólar, ni tampoco, si lo hace otro, que siempre lo pondré ahí, sea un riesgo para la seguridad, porque al fin y al cabo con otras monedas, con otras divisas también se intercambian, se venden y se transfieren cosas que son muy peligrosas en el mundo. Pero de todos modos creo que detrás del dólar está el contribuyente americano, que es el más potente del mundo en estos momentos, está el poder militar del mundo más importante. Yo dudo mucho, sinceramente, que Mark Zuckerberg se atreva con todo eso, y como mucho, y por eso ha hecho un consorcio, va a regir el tema de las transferencias, del consumo final, y el que tiene que ver con el consumo de ese usuario que ahora mismo no tiene acceso al sistema financiero tradicional, y en eso estaremos. Pero como decía antes, estamos en el tic-tac de un cambio notable de las relaciones entre la socioeconomía del siglo XXI y de la transformación digital del sistema financiero desde el punto de vista más profundo e integral, y lo que hasta la fecha había sido. Vamos a darle la palabra ahora a Enrique Arbeláez, en Nueva York. Mira, esto ya viene en camino. El Bitcoin no es algo nuevo, Ethereum no es algo nuevo, la criptocurrencia no es algo nuevo. Ya existen y van a seguir saliendo nuevas evoluciones y nuevas variedades. Hemos escuchado que muchos gobiernos también quieren sacar sus propias versiones. Lo que es importante e interesante de esto es de que acelera un proceso y lo vuelve global instantáneamente de una manera automática. Porque los otros procesos van a ser procesos lentos, porque estás viendo gente que la adopta. Por lo general son personas que tienen un nivel de tendencia tecnológica muchísimo más alto y tolerancia al riesgo muchísimo más alto que el resto de la población. Pero teniendo a Facebook y este conglomerado de 100 compañías que todas son bastante grandes, bastante reconocidas y bastante creíbles, va a acelerar el proceso de adopción de criptocurrencia. Entonces, la criptocurrencia como sí solo no va a parar, eso va a seguir viniendo. Lo que está pasando en este instante es un aceleramiento exponencial, si es que es Facebook el que la adopta. Ahí lo que radica en realidad es la transformación tan grande que esto tendría. Señor Bolá, me está pidiendo la palabra. Sí, hay algo que no hay que olvidar, es el discurso de Emmanuel Macron el 13 de este mes. Macron justamente anunció la creación de una nueva fuerza, que es la fuerza aérea y espacial. Yo creo que mientras que los estados, aquí vemos justamente Estados Unidos y Francia, que tienen satélites y manejo de espacio, nosotros le podemos cortar el chorro a Facebook, todavía. Entonces el riesgo es esto, es decir, que un estado le decide cortar el chorro. Como digo, por ejemplo, la libra, estoy seguro que la libra no va a entrar ni en India ni en China. Le van a cortar el chorro, no van a poder entrar desde el inicio. Pero a nivel satelital tampoco. Es decir, que si yo decido que mi espacio no pasan y no van a pasar, no pasarán. Es decir, que mientras que esos grupos no tienen armada, no tienen fuerzas militares,
no van a poder justamente imponerse. Pero es lo que le falta. Ahora van a tener el banco, van a tener el préstamo, entonces van a poder manipular ciertos estados totalmente. Es decir, el riesgo, y yo estoy de acuerdo con Enrique, el Bitcoin, las criptomonedas ya es un hecho, es decir, que el futuro es ahí, no vamos a pagar con billetes que son sucios, que se pueden ser falsificables, existen muchos billetes falsos que encontramos en la calle. Además, para los estados, Bruno Le Maire, cuando dije que hizo la historia de amor al Bitcoin, porque entendió, gracias a la criptomoneda yo puedo tener una chuzada, puedo saber quién tiene que pagar sus impuestos, qué plata entra y qué sale. Entonces, el problema aquí de Libra es decir que los estados no van a, de justamente Calibra, los estados no van a saber las transacciones, no saben quién está trazando, y los estados quieren tener su punto de vista y ver lo que está pasando, a ver si los otorga o no lo otorga esto. Bien, durante el encuentro financiero en París de las potencias mundiales, el titular del Banco de Japón lanzó lo que podría ser una advertencia a Facebook. Aseguró que los países a nivel mundial deben buscar una respuesta coordinada a los intereses de la red social de Mark Zuckerberg con su nueva moneda. Si Libra se va a utilizar para pagos, tendrá un impacto significativo en la economía y el sistema financiero. Si Libra aspira a ser utilizada a nivel mundial, los países deben buscar una respuesta coordinada a nivel mundial. Marc Vidal, en España, ¿cómo pudiera darse esa respuesta coordinada de las potencias del mundo? Lo tienen mal, realmente. Los estados intentan pues tener a su lado los sistemas financieros, los bancos tradicionales, los bancos centrales, porque les permite controlar aquello que necesitan para generar sus políticas, ¿no? Y sobre todo para las geopolíticas, en este caso. De todos modos, los bancos ya han perdido, por ejemplo, en Europa han perdido cerca de un 16-17% de su negocio bancario, de su negocio tradicional, por culpa de las fintech, o sea, empresas que llevas en una aplicación, ¿no? Yo creo que el sistema financiero, los bancos, hoy en día son como las discográficas hace un par de décadas, que, bueno, pues ellas no vieron venir, o vieron venir que podía haber un tema parecido, pues Spotify, iTunes y tal, donde el sistema de intercambio de música iba a cambiar totalmente y el consumo de música iba a cambiar totalmente, y los sistemas financieros, los bancos expresamente, identifican ya que pueden ser las discográficas del futuro, como no se pongan en marcha, como no se protejan, y esa protección se la están precisando, se la están pidiendo a los estados, se la están pidiendo a las grandes corporaciones públicas para que intenten controlar el tema de las criptomonedas. Pero las criptomonedas, que en muchos casos les ponemos este apónimo de moneda, tal vez estaría muy bien que las englobáramos en otra percepción, porque con esas criptomonedas no podemos hacer algunas cosas que sí se pueden hacer solo con monedas, con lo cual seguramente es otra cosa, es un activo distinto, que cuando Donald Trump dice, por ejemplo, pues que no se sujetan en nada y que son extremadamente volátiles, pues tal vez es por eso que son expresamente peligrosas o asustan mucho a los estados, porque si no se rigen, si no tienen esa regulación tradicional que tienen el resto de monedas y la que me extraña que puedan tener las criptomonedas, igual identificamos que es una modalidad distinta de entender el capital, el elemento de compra, no solamente por la cantidad que puedes acumular de ellos, sino por el valor significativo del concepto de la propia moneda. Sí. Quería hacer una pregunta a Marc. ¿Tú no crees que justamente con la llegada de Calibra y Libra es la muerte anunciada justamente de todas las fintechs y neobanks? Pues tiene pinta. A ver, no creo que mueran, porque en el mundo de la economía digital, si algo hemos aprendido en los últimos 10 años, por ejemplo, es que no hay empresas o no hay sector que se vaya al carajo de golpe, sino que lo que pasa es que se adaptan y se adaptan rápido, ¿no? Si las startups que han sido fintechs y que se mantienen en un espíritu de startup de innovación constante, es más que probable que puedan integrarse en esta nueva modalidad. Repito que el problema sigue siendo una corporación compuesta esencialmente por una empresa que no ha regido valores éticos de forma notable y podría acabar impregnando a otras empresas y entonces sí llevárselas por delante. Vamos con Enrique Arbeláez en Nueva York. ¿Cuál pudiera ser esa respuesta coordinada de las potencias mundiales a esta propuesta de Facebook? La verdad ni siquiera me la puedo imaginar, porque yo creo que donde Facebook quisiera hacerlo, podría hacerlo. Al final del día, tener criptomonedas no es ilegal a nivel global y esto existe. Yo creo que al contrario, está tratando de hacer el proceso de una manera con cautela, está aprendiendo de las lecciones y los tropiezos que ha tenido en el pasado, pero al final del día, donde quisieran hacerlo, no sé qué los podría parar. No, yo...
Bien, ¿algo más? Sí, yo creo que justamente los estados están amarrados de la garganta, justamente porque en este momento esta canasta de moneda es lo que va a decidir qué moneda va a sobrevivir. Ellos pueden decidir justamente aquí voy a apostar esas monedas, si esos países, esos bancos centrales nos siguen, yo continuando a apostar esto. Pero vemos que muchas monedas, por ejemplo en América Latina, yo estoy seguro que van a desaparecer a muy corto plazo. Sin la aprobación del Estado, ¿usted cree que las criptomonedas desaparecen? No, las monedas fiat, las monedas tradicionales. Okay. Estoy hablando de las monedas de los países aquí en América Latina. Estas monedas para mí van a desaparecer. Se va a quedar justamente esas grandes monedas que conocemos, las fiat, que hacen parte de la canasta de Facebook. Están decidiendo del orden mundial. Bien, pese a las críticas, al parecer, un nuevo competidor en el mercado, como lo sería la Libra, la criptomoneda de Facebook, sería una buena noticia para los usuarios. La principal promesa de Facebook es que se podrá enviar dinero tan fácil como una foto en WhatsApp o a muy bajo costo. Su motivación es justificada en los 1.700 millones de personas sin acceso a servicios financieros, de los cuales 1.000 millones tienen un teléfono móvil y 500.000 millones cuentan con conexión a Internet. Ahora, aquí hay un tema de todo este servicio que estaría detrás de lo que propone Facebook, más allá de una criptomoneda, que es el servicio financiero online. Y usted ponía un ejemplo muy importante. Amazon tiene un servicio financiero vía Internet con un alto costo o un alto porcentaje de interés. Exacto. Y me sorprendió que justamente no fue Amazon que lanzó esto. ¿Sí? Es decir, que sorprendió a todo el mundo. Bueno, Facebook le había hablado y todo eso, pero hacer ese consorcio, eso es una sorpresa. Sí, es decir, que ahí pueden decidir las reglas del juego. Pero la gente no va a saber qué es un cripto. La gente no va a saber qué es una criptomoneda. Para ellos va a ser totalmente transparente. Puedo mandar algo desde mi celular, como mandar una foto. Entonces, ¿qué quiere? El precio del sándwich, ya el sándwich te lo pago con el celular. Pago el taxi con el celular. Para la gente ni siquiera va a saber que hay una criptografía detrás, que es una criptomoneda. Para eso, un instrumento de trueque, un instrumento de compensación. A lo que voy es que no hay que olvidar que en Europa tenemos más de 200 monedas de redes, monedas sociales, autorizadas por el Estado. Es decir, que en regiones, la gente, monedas de trueque. Entonces, eso va a ser un instrumento de trueque, facilitando el trueque a nivel mundial. Marc Vidal, ¿Facebook va a poder mantener esa premisa de que este servicio será a bajo costo? No lo sé, pero lo que acaban de decir es la clave. O sea, esto no es una criptomoneda. O sea, en el momento en el que establecemos el hecho de que sea tan transparente, que podamos saber todo lo que sucede, quién transfiere, quién no transfiere, de qué manera y toda la trazabilidad de esa, pues al final yo creo sinceramente que es una moneda más tradicional de lo que nos pensamos, una moneda que lo único diferente con respecto a otras tradicionales es que no va a estar sujeta por un banco central, pero bueno, va a estar sujeta por entidades, una gran corporación que sí que están sujetas por los bancos tradicionales o por el sistema financiero tradicional. Con lo cual, yo tengo la sincera sospecha de que bajo ese tono de que estamos hablando de una criptomoneda tecnológicamente avanzada y todo eso, al final lo que se esconde es un mecanismo para vender más, para tener más incluso controlado, incluso probablemente manipular, monopolizar el hecho de que todas las compras y ventas en todas las plataformas que vayan generando o que vayan estableciendo desde Facebook y otras dentro de esa corporación sirva pues para vender más, para tener más ingresos y que al final todo este tono tecnológico y casi místico a través de la criptomoneda se quede en mucho menos de lo que aparenta, porque las criptomonedas en estos momentos son aquellas que son totalmente anónimas en el uso o que por lo menos permiten que sea anónimo lo que haces a partir de ahí y que no tengan ningún tipo de regulación más allá que el que establece la gran plataforma vinculada a los que utilizan esas monedas, tanto Bitcoin como otras. Enrique Arbeláez en Nueva York, ¿podrá Facebook mantener ese tono conciliador, ese tono de oferta al usuario de que será un servicio a bajo costo? Definitivamente. O sea, en términos de costos podrían ofrecerlo de una manera muchísimo más económica que cualquier otra entidad financiera porque no se rige a través de los costos transaccionales internacionales que tienen que regirse todos los otros bancos. Mira, esto ya existe, hay comunidades de juegos y videojuegos en línea donde hay muchos adolescentes que están jugando un videojuego y están haciendo transacciones económicas con monedas de ese videojuego. Lo que pasa es de que son comunidades mucho más pequeñas y obviamente lo están haciendo en términos de entretenimiento, más no comerciales. Ahora, esto lo que le va a dar a los ciudadanos de cada país es la libertad de escoger. Tú tienes la libertad de escoger si quieres hacer transacciones en pesos colombianos, en bolívares, en dólares o en una criptocurrencia que la verdad al final del día cada ciudadano va a tener la oportunidad de tomar esa decisión.
Vemos una llegada en este momento en América Latina de una aplicación que es Didi, China. Sí. Ellos están rompiendo los precios para que la gente justamente se afilien. Aquí van a hacer lo mismo. Si tú quieres comprar justamente el servicio pagando en libra, vas a tener un descuento. Entonces están amarrando el sistema. Lo que es interesante es la revolución. Una revolución es regresar a lo antiguo, a lo mismo, es decir, darse una vuelta. Vimos que el primer banco central fue creado en Inglaterra en 1694, creo, y justamente era de empresas privadas. Después la nacionalizaron y el Estado retomó el control. Aquí vemos que de nuevo que justamente son privados que quieren imponer su ley y lo van a hacer. Como digo, es decir, que el dumping que van a hacer lo sabemos. Es decir, que vimos ayer en Amazon Prime, entonces con precios especiales. Aquí van a hacer lo mismo. Para que la gente empiece a utilizarlo, van a ser precios especiales. Es decir, que si uno puede conseguir un objeto a 25% más barato utilizando otro instrumento de pago, listo, lo hacen con su tarjeta. Además, va a ser totalmente transparente porque no hay que olvidar que dos grandes del sistema de pago que son, no estoy hablando de PayU, estoy hablando de Visa y Mastercard que están también presentes, estamos hablando de gente que maneja las cosas, entonces ellos van a poder hacer su sistema de filiación de puntos para afiliar y después una vez que han amarrado pueden hacer los precios que quieren, una vez que la gente ya están utilizando esta cripto y que justamente los estados han perdido justamente la dependencia, pueden decidir justamente si sube o si baja los precios, como el tema de Ecuador que está utilizando el dólar americano, el estado ya no tiene ningún control. Entonces, los estados van a perder control sobre sus propias monedas. Una duda a Marc Vidal en España. Por ejemplo, esta migración del sistema financiero convencional al sistema financiero online, ¿tú le ves alguna repercusión en el funcionamiento de los estados, por ejemplo, en el mediano plazo? Que tienen que recaudar, por supuesto. Sí, es que el problema está ahí, en que la falta de un posible control que permite el ámbito digital, por lo menos desde el punto de vista criptográfico, pues es un problema. Lo que pasa es que por ejemplo, hay países como Suecia, pues que ya el dinero electrónico es el que impera, no hay otra moneda prácticamente, otra forma de pago, los billetes en papel no existen, la moneda no existe, o existe muy poco, y eso al final lo que está generando es un control absoluto, prácticamente total, de las transacciones de cualquier tipo que se hagan en el país, y eso es un control que no van a querer perder. Si la digitalización del sistema financiero tira hacia la equiparación con lo criptográfico, pues tendrán un problema, porque lo criptográfico esencialmente, por lo menos el que hasta ahora tenemos, es todo lo contrario al control, pero si lo que vamos a hablar es de un sistema criptográfico, pero regulado, que es lo que no entiendo, si es así, pues se seguirán controlando y más de lo que probablemente nos parece a priori. Nos da la sensación de que gracias a Facebook y a estas empresas y a la gran corporación de las 100 compañías vamos a estar como exentos y vamos a poder trabajar en ese entorno con una especie de criptomoneda que ellos hacen, y yo creo que es todo lo contrario. Van a permitir perfectamente el acceso informativo y no es una criptomoneda, es otra cosa, pero sí que es el principio de lo que probablemente tarde o temprano con otro actor y tal vez con algunas de estas compañías se acabe haciendo, y es la puesta y final de un sistema financiero mundial que ya ha demostrado que es ineficiente y que de vez en cuando además explota. Que por cierto, antes hemos dicho que, o se ha dicho que el sistema financiero mundial en el 2008 pues tuvo una crisis financiera global. No olvidemos que los grandes responsables también de esa gran crisis fueron los usuarios de esos bancos, que no paraban de pedir hipotecas e hipotecas subprime en la gran mayoría de los casos en Europa, en Estados Unidos y en todas partes, que se endeudaron más de lo que podían pagar y que esperaban pagar esas hipotecas con la compra de nuevas casas y nuevas hipotecas sobre la hipoteca anterior. Es decir, todos somos responsables de esos efectos. Me quedan 1 minuto, 30 segundos para Enrique desde Nueva York sobre este punto y el comentario final también del señor Bolá. Comienzo con Enrique. Es un momento bastante interesante. Yo creo que el futuro nunca se ha movido tan rápido como ahora. Yo creo que antes nosotros veíamos una época en la cual teníamos probablemente 10, 20, 30 años en reaccionar a un cambio. Las transformaciones digitales hoy en día pasan de la noche a la mañana y podemos ver que algo como esto puede tener un cambio global en un parpadear de ojos. Es un momento bastante interesante. Pero por lado y lado tiene sus cosas negativas como también tiene sus cosas positivas que tenemos que explorar, y ojalá estemos abiertos a ver cómo podemos maximizarlo de la mejor manera posible. Muy corto, pero toca esperar y ver cómo evolucionan las cosas.
Internet acaba de cambiar. Ahora estamos entrando en Internet del valor. Es decir, que ya podemos mandar justamente bienes y servicios a través de Internet. Yo creo que la gente tiene que prepararse, si no va a estar, como se llama, una brecha digital. Entonces, mirar qué formación hay en el tema para justamente entender qué está pasando, esta disrupción de la economía. Para no autoexcluirse, además. Solamente para terminar, usted habló del inicio del comercio electrónico. Sí. Vemos que los primeros que hacer la tarjeta de chips que utilizaban las tarjetas de crédito fue un francés, Juan Moreno se llama. Y su proyecto lo llama Take the Money and Run. Tómate para la plata y vete corriendo. Agradezco a Philippe Bolá, coordinador de Token Partner, Cámara de Comercio Blockchain, a Market Vidal, analista en Nueva Economía, y a Enrique Peláez, cofundador de 100 Plus. Hasta aquí, Zoom a la noticia. Nos vemos en la próxima emisión con más temas de debate.